Según tradiciones muy antiguas, Andrés transmitió a los griegos el Evangelio de Jesús. No solo fue el intérprete de algunos griegos en el encuentro con Jesús, sino también el apóstol de los griegos en los años que siguieron a Pentecostés. A continuación, les compartimos la historia de lo que fue Andreas, cabeza de la Iglesia Ortodoxa griega. Punto 1. Historia. El nombre Andrés viene del griego Andreas, que significa hombría o valor. De hecho, en su época, ya era costumbre entre judíos tomar nombres de origen griego. San Andrés fue hermano de San Pedro y ambos hijos de Jonas. No se sabe con precisión el año en el que nació, ni tampoco si fue hermano mayor o menor de Pedro. Pero sí se sabe que era y nació en Betsaida de Galilea, y junto a su hermano fueron pescadores de esa ciudad. Vivieron en la misma casa en Cafarnaum, donde se alojaba Jesús después de predicar ahí. Andrés era de espíritu inquieto y de pocas palabras. Su inquietud le llevaba siempre a interesarse por los asuntos religiosos. Por eso era discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Juan el Bautista ya había instruido muy bien a los fariseos y otros de que él no era el Cristo que todos esperaban. Por eso se piensa que es muy probable que sus discípulos supieran de ello. Por eso Andrés no se pudo detener ante el Cristo. Como narran las Escrituras, después de haber bautizado a Jesús y confirmar los signos que había de tener el Cristo, al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir «Maestro, ¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Juan capítulo 1, del 35 al 42. Así fue como Andrés conoció a Cristo. Después de este primer llamado que narra el cuarto evangelio, Mateo y Marcos proponen un segundo encuentro vital entre Jesús y Andreas junto al mar de Galilea. Dice pues las Escrituras: «Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Muchos exegetas prefieren decir que la narración de Juan fue el primer llamado, y luego se alejaron un poco del Maestro para el sustento de sus vidas como pescadores. Y luego, ya habiéndose conocido antes, Jesús les lanza una nueva llamada en el mar de Galilea: «Venid y os haré pescadores de hombres». Estando ya en las filas del Maestro, las tradiciones evangélicas mencionan el nombre de Andrés en 3 ocasiones. La primera es la de la multiplicación de los panes en Galilea, cuando Andrés indicó a Jesús que había allí un muchacho que solamente tenía 5 panes de cebada y 2 peces para tantas personas. De acuerdo con el Papa Benedicto XVI, este versículo resalta el realismo de Andrés. Notó al muchacho y se dio cuenta de que los recursos no bastaban. Todavía en el ambiente del seguimiento, Andrés aparece en las Escrituras en Jerusalén. Ahí cuando narra las Escrituras de que, al salir de la ciudad, un discípulo anónimo le mostró a Jesús el espectáculo de los poderosos muros que sostenían el templo. La respuesta del Maestro fue sorprendente. Dijo que de esos muros no quedaría piedra sobre piedra. Entonces Andrés, juntamente con Pedro, Santiago y Juan, le preguntó: «Dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse». Como respuesta a esta pregunta, Jesús pronunció un importante discurso sobre la destrucción de Jerusalén y sobre el fin del mundo, invitando a sus discípulos a leer con atención los signos del tiempo y a mantener siempre una actitud de vigilancia. Por último, una tercera iniciativa de Andrés aparece en otro escenario en Jerusalén como intérprete de los griegos.
que venían a vivir la Pascua judía. Jesús dice a los 2 discípulos y a través de ellos al mundo griego: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trino no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. Tal como se narra en Juan 12, del versículo 23 al 24. Después de esta actuación, nunca más se vuelve a hablar de Andrés en los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, cabe de notar que Andrés aparece de manera indirecta en Pentecostés y junto a todos los discípulos que esperaban tanto la resurrección como la venida del Espíritu Santo. Y después de Pentecostés, aparece en los escritos que narran su misión en el mundo griego, donde padece su martirio. Ahora bien, fuera de los escritos del Nuevo Testamento, en estos escritos que narran su historia, aparece que, según tradiciones muy antiguas, Andrés transmitió a los griegos el Evangelio de Jesús. No solo fue el intérprete de algunos griegos en el encuentro con Jesús, sino también el apóstol de los griegos en los años que siguieron a Pentecostés. Esas tradiciones nos dicen que durante el resto de su vida fue el heraldo y el intérprete de Jesús para el mundo griego. Pedro, su hermano, llegó a Roma desde Jerusalén, pasando por Antioquía, para ejercer su misión universal. Andrés, en cambio, fue el apóstol del mundo griego. Por eso, la Iglesia Católica de Constantinopla lo tiene en el mismo nivel al que la Iglesia Católica Romana tiene a San Pedro. Durante estos años de evangelización, varias leyendas cuentan los milagros y prodigios de San Andrés. Es de notar que San Andrés murió en Patras, sufriendo el martirio en una cruz en forma de X. Punto 2. Martirio. El martirio de San Andrés es un relato que evoca la crueldad y la valentía en medio de la adversidad. Condenado por difundir la fe cristiana, San Andrés enfrentó su ejecución con una dignidad serena. A petición propia, quiso ser crucificado en una cruz en forma diferente a la de Jesús. Los romanos decidieron utilizar la cruz en forma de X. Este tipo de cruz no era muy utilizado en la época romana, ya que era de las más crueles al apoyar en cada brazo de la cruz las extremidades de los crucificados. Solo trata de imaginar a tu cuerpo atado en una X. Es una tortura. Eso fue lo que vivió Andrés. Tras unirse a la causa de Jesús y convertirse en predicador de su palabra, Andrés marchó a predicar la religión cristiana a Asia, cerca de Constantinopla, la actual Estambul en Turquía, Grecia y más lugares. Tras un tiempo, fue capturado y torturado a manos de los romanos, que posteriormente lo llevaron a la capital de la provincia de Acaya, Patras en Grecia. En el momento de ser crucificado, San Andrés pidió que la cruz no fuera igual que la de Jesús, porque no consideraba merecer tal honor de ser crucificado en el mismo tipo de cruz. Entonces los romanos utilizaron una crux decusata, una cruz en forma de X, como una de las formas más crueles de crucifixión. Mientras los verdugos llevaban a cabo el sombrío acto, el santo mantuvo una compostura sorprendente. Nunca renunció a su fe incluso ante el dolor agonizante que atravesaba su cuerpo. El relato deja en suspenso la lucha interior entre el sufrimiento físico y la fortaleza espiritual de San Andrés, resaltando su firmeza hasta el último aliento, una demostración conmovedora de su compromiso con sus creencias. Ya que, mientras estuvo crucificado, aprovechó para predicar la religión cristiana a todo el que se acercaba. Tras 2 días murió en la cruz. Debido a esa cruz particular se popularizó más tarde el nombre de esta cruz como Cruz de San Andrés. El legado de San Andrés perdura hasta en la actualidad tanto en la Iglesia como en la sociedad secular. Es patrono de muchas iglesias, especialmente de San Andrés de Patras, donde queda la mayoría de sus reliquias, incluso la cruz donde fue atado. San Andrés es venerado en Georgia como el primer predicador del cristianismo en ese territorio y en Chipre por haber golpeado las rocas creando un chorro de aguas curativas al desembarcar en la orilla. Su cruz aparece en la bandera de Escocia, de Borgoña, del ejército de España y está representada en gran parte de su iconografía. Comúnmente se le representa como un anciano con cabello largo y blanco y barba, a menudo sosteniendo el libro del Evangelio o un pergamino. San Andrés es el santo patrón de los pescadores y cantores. También es el santo patrón de varios países y ciudades, y su fiesta se celebra el 30 de noviembre. Parte de los milagros de San Andrés se encuentra en el libro apócrifo Los Hechos de Andrés.
Te leo en los comentarios si te gustaría otro video dedicado solamente a los milagros de este santo. Recuerde suscribirse y contribuir con likes y donaciones al crecimiento del canal.